Roberto Hernández nunca imaginó que el silencio pudiera doler tanto, no el silencio de la soledad, sino ese otro silencio que se instala en la mesa del desayuno cuando sus hijos hablan entre ellos en inglés, rápido y natural, como si el español fuera una lengua extranjera que nunca les perteneció. Él los mira desde la cocina de su casa en Houston, con el aroma del café recién hecho, mezclándose con una sensación que no puede nombrar pero que reconoce cada mañana, la de ser un extraño en su propia familia. Hace 25 años, Roberto cruzó la frontera desde Michoacán con una mochila desgastada y un sueño tan grande como el miedo que lo acompañaba. Tenía 22 años y en su billetera llevaba una foto de su madre, sus hermanos y la casa de adobe donde creció. Esa casa pequeña donde las tortillas se hacían a mano y las historias de sus abuelos se contaban en voz baja bajo el cielo estrellado. Cruzó pensando que todo sería temporal, que en 5 años regresaría con dinero suficiente para comprar tierra y construir algo mejor. Pero los años tienen una manera extraña de convertirse en décadas cuando no estás mirando. Si esta historia te está inspirando, te invito a suscribirte al canal Voces que Vencen y dejar en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de superación que el mundo necesita conocer. Los primeros años en Estados Unidos fueron de hambre y humillación. Roberto trabajaba limpiando oficinas por las noches y en construcción durante el día, durmiendo 4 horas cuando tenía suerte. Ahorraba cada centavo, comía frijoles y tortillas que compraba en el mercado mexicano del barrio y llamaba a su madre cada domingo desde un teléfono público, contándole mentiras sobre lo bien que le iba para que ella no se preocupara. En realidad, compartía un apartamento de una habitación con otros 5 hombres, todos de Michoacán, todos con la misma mirada cansada y las mismas manos callosas. Pero había algo en ellos que Roberto admiraba. Seguían hablando español, seguían haciendo chistes sobre sus pueblos, seguían siendo mexicanos, a pesar de que Estados Unidos intentaba borrarlos cada día. Fue en una fiesta del 16 de septiembre, organizada por la comunidad mexicana en un parque de Houston, donde conoció a Claudia. Ella había llegado de Guadalajara 2 años antes, trabajaba como mesera y estudiaba inglés por las noches. Tenía esa risa contagiosa que hacía olvidar el cansancio, y esos ojos que parecían entender todo lo que Roberto no podía expresar con palabras. Se enamoraron bailando cumbia bajo las luces improvisadas del parque, rodeados de familias que comían tacos y pozole, niños corriendo con banderas mexicanas y la música que les recordaba que México no era solo un lugar, sino algo que llevaban dentro. Se casaron 1 año después, en una pequeña ceremonia donde el sacerdote habló en español y los invitados lloraron canciones de Vicente Fernández. Fue el día más feliz de su vida, porque por primera vez desde que había cruzado la frontera, Roberto no se sintió solo. Los hijos llegaron pronto, primero Daniela, luego Kevin 3 años después. Roberto los cargaba en brazos y les susurraba en español: «Eres mexicano, mijo, nunca lo olvides». Les ponía música de mariachi mientras les daba el biberón, les leía cuentos en español antes de dormir y soñaba con el día en que pudiera llevarlos a Michoacán para que conocieran a su abuela, las calles de su pueblo, el sabor del mango recién cortado del árbol. Claudia y él hablaban solo español en casa, cocinaban comida mexicana todos los días y en las paredes colgaban fotografías de México, el Zócalo, las pirámides, las playas de Oaxaca. «Esta es tu casa, pero aquello es tu patria», les decía Roberto señalando las fotos. Pero algo comenzó a cambiar cuando Daniela entró al kinder. La maestra, una mujer amable, pero con ese acento tejano marcado,
le dijo a Roberto y Claudia en una reunión de padres. Daniela está un poco atrasada en inglés. Sería mejor que hablaran más inglés en casa para que se ponga al día con los demás niños. Roberto sintió esas palabras como una puñalada. ¿Atrasada? Su hija no estaba atrasada, simplemente era bilingüe. Pero la maestra insistió. Es por su bien. Los estudios muestran que los niños aprenden mejor cuando se concentran en un solo idioma a la vez. Claudia, que siempre fue más pragmática, comenzó a hablarles en inglés a los niños durante las tareas escolares. Es para que no sufran, le explicaba a Roberto cuando él protestaba. Pero Roberto veía cómo cada vez que hablaban inglés, algo se perdía, como si una puerta invisible se cerrara entre él y sus hijos. En la escuela, Daniela y Kevin aprendieron rápido que ser mexicano no era algo de lo que estar orgulloso. Los otros niños se burlaban de los que traían tacos en el almuerzo en lugar de sándwiches. Los maestros pronunciaban mal sus apellidos. En los pasillos, algunos compañeros imitaban el acento español de manera cruel, gritando, «¡Ándale, ándale!», como si fuera una comedia. Daniela llegaba llorando a casa diciendo que no quería llevar las tortillas que Claudia le preparaba con tanto amor. «Los niños dicen que huele raro, mamá. ¿Puedo llevar pizza como todos?». Kevin, más callado, simplemente dejó de responder cuando Roberto le hablaba en español. Miraba a su padre con ojos confundidos, como si le estuviera hablando en un código secreto que él no lograba descifrar. Roberto intentó resistir. Los domingos los llevaba a la iglesia católica, donde la misa era en español. Pero Daniela y Kevin se aburrían, mirando sus teléfonos mientras el sacerdote hablaba de fe y comunidad. Organizaba carne asadas con otros amigos mexicanos, ponía música de banda sinaloense, intentaba que sus hijos bailaran y cantaran como él lo hacía cuando era niño. Pero ellos preferían quedarse adentro viendo videos en YouTube o jugando videojuegos con auriculares puestos, aislados en un mundo que Roberto no comprendía. Una Navidad, Roberto intentó enseñarles a hacer tamales, una tradición que su madre le había enseñado cuando era niño. Daniela se quejó de que se ensuciaba las manos. Kevin dijo que prefería las galletas de Navidad que hacían en la escuela. Claudia, cansada de la tensión, le dijo a Roberto, «Déjalo ser, Roberto, son americanos. Nacieron aquí». Esa frase lo destruyó más que cualquier otra cosa. Son americanos. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿En qué momento sus hijos habían dejado de ser mexicanos? Roberto pasaba noches enteras despierto, mirando el techo, preguntándose dónde había fallado. Había trabajado doble turno durante años para darles una vida mejor, para que tuvieran oportunidades que él nunca tuvo. Pero en algún lugar del camino había perdido algo más valioso que el dinero, la conexión con sus raíces, con su lengua, con esa parte de ellos que era mexicana. Los años pasaron y la distancia se hizo más grande. Daniela fue a la universidad y comenzó a presentarles a novios que no hablaban español, chicos con nombres como Brandon y Tyler, que miraban la comida mexicana de Claudia con educada desconfianza. Kevin se unió al equipo de fútbol americano de la secundaria y comenzó a llamarse Kev, porque sus amigos no podían pronunciar su nombre completo con el acento correcto. En las reuniones familiares, Roberto intentaba hablarles en español, pero ellos respondían en inglés, traduciendo a medias, usando palabras incorrectas y eventualmente cambiando completamente al inglés porque era más fácil. Roberto sentía que estaba hablando a través de un vidrio grueso. Podía ver a sus hijos, pero no podía alcanzarlos realmente. Una tarde, mientras Roberto trabajaba en el jardín de su casa en Houston, su madre lo llamó desde Michoacán. Tenía 83 años y la voz cada vez más débil. «Roberto, antes de morir, quiero conocer a mis nietos. Tráelos, por favor».
Roberto prometió que lo haría. Colgó el teléfono y fue a buscar a Daniela y Kevin para contarles. Los encontró en la sala. Daniela con su laptop escribiendo un ensayo para la universidad. Kevin viendo videos de deportes en su teléfono. Hijos, vamos a ir a México en las vacaciones. Su abuela quiere conocerlos. La respuesta de Daniela fue inmediata. Papá, tengo exámenes finales después de las vacaciones. No puedo perder una semana. Kevin ni siquiera levantó la vista. Yo tengo práctica de fútbol. Coach dijo que si falto me saca del equipo titular. Roberto explotó. 25 años de frustración salieron en un grito que hizo temblar las paredes. Ustedes no saben nada de dónde vienen. No les importa su familia, su cultura, nada. Son unos desagradecidos. Daniela se puso de pie llorando. ¿Y de quién es la culpa, papá? Tú nos trajiste aquí, tú nos criaste aquí, y ahora nos reclamas por ser lo que tú quisiste que fuéramos. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier puño. Claudia entró corriendo, intentando calmar la situación, pero el daño estaba hecho. Kevin se fue a su habitación sin decir palabra. Daniela salió de la casa dando un portazo. Roberto se quedó solo en la sala, con las manos temblando, sintiendo que había perdido algo que nunca podría recuperar. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita un empujón de motivación, comparte esta historia. Juntos podemos inspirar a más personas a no rendirse. Esa noche, Roberto no pudo dormir. Se quedó sentado en el porche de su casa, mirando las estrellas de Houston que nunca brillaban tan fuerte como las de Michoacán, y por primera vez en 25 años se permitió llorar. Lloró por su madre que envejecía sin conocer a sus nietos. Lloró por sus hijos que nunca sabrían de dónde venían realmente. Lloró por sí mismo. Por ese joven de 22 años que cruzó la frontera con sueños y ahora se sentía como un extraño en su propia familia. Pero en medio de esas lágrimas, algo comenzó a cambiar dentro de él. Una voz pequeña pero clara le dijo: «No puedes obligarlos a ser mexicanos, pero puedes mostrarles por qué vale la pena serlo». Al día siguiente, Roberto hizo algo que nunca había hecho. Se sentó a hablar con Daniela y Kevin sin juzgarlos, sin gritarles, solo escuchando. Les preguntó cómo se sentían realmente, qué significaba para ellos ser mexicano-americanos, qué querían de su relación con México. Daniela, con lágrimas en los ojos, le confesó: «Papá, yo quiero saber de dónde vienes, pero me da miedo ir a México y que la gente se ría de mi español. Me da miedo no ser suficientemente mexicana para ellos y no ser suficientemente americana aquí. No sé dónde pertenezco». Kevin, más callado, admitió: «Yo ni siquiera sé qué es ser mexicano, papá. Para mí, México son las fotos en la pared y las historias que cuentas, pero no es real para mí como lo es para ti». Roberto entendió entonces su error. Había estado tratando de preservar un México congelado en el tiempo, el México de su infancia, sin permitir que sus hijos crearan su propia relación con su herencia. No podía obligarlos a hablar español perfectamente o a amar el pozole como él lo hacía, pero podía construir puentes en lugar de muros. «¿Qué les parece si hacemos un trato?», les propuso. «Vamos a México, solo 2 semanas. Conocemos a su abuela, visitamos los lugares de donde vengo. No tienen que hablar español perfecto, no tienen que fingir ser algo que no son. Solo tienen que estar abiertos a conocer esa parte de ustedes que aún no han descubierto». Daniela y Kevin aceptaron, más por culpa que por entusiasmo, pero aceptaron. 3 meses después, los 4 tomaron un avión a Morelia. Roberto no había regresado a México en 15 años, y cuando el avión comenzó a descender, sintió una mezcla de emoción y terror. ¿Y si sus hijos odiaban México? ¿Y si confirmaba que había perdido su cultura para siempre? Pero algo mágico sucedió cuando llegaron al pueblo de Roberto.
Su madre, una mujer pequeña pero fuerte, abrazó a Daniela y Kevin con tal fuerza que parecía querer compensar 25 años de ausencia. No le importó que hablaran español con acento o que mezclaran palabras en inglés. Los llevó a la cocina, les enseñó a hacer tortillas desde cero, contándoles historias de cuando Roberto era niño y robaba mangos del árbol del vecino. Los vecinos organizaron una fiesta de bienvenida, con música en vivo, baile y comida que no paraba de llegar. Daniela, siempre tan reservada, comenzó a bailar con sus primos, riendo sin preocuparse de si su español era perfecto. Kevin jugó fútbol con los niños del pueblo, descubriendo que el lenguaje del deporte es universal. Durante 2 semanas, Roberto vio a sus hijos transformarse. Visitaron las ruinas de Tzintzuntzan, nadaron en el lago de Pátzcuaro, comieron corundas en el mercado y caminaron por las calles empedradas donde Roberto había crecido. Una tarde, sentados bajo un árbol de aguacate en el rancho de su tío, Daniela le dijo a Roberto algo que él nunca olvidaría. «Papá, ahora entiendo. México no es solo un lugar, es de donde venimos, es parte de quienes somos. No tengo que hablar español perfecto para ser mexicana. Puedo ser las 2 cosas, mexicana y americana. No tengo que elegir». Kevin, que había estado callado la mayor parte del viaje, agregó: «Abuela me enseñó a decir te quiero correctamente en español. Dice que es lo único que necesito saber bien, porque todo lo demás viene después». Roberto miró a su madre, que sonreía con lágrimas en los ojos, y entendió lo que ella había sabido todo el tiempo. El amor no necesita traducción, y la cultura no se mide en qué tan bien hablas el idioma, sino en qué tan profundo llevas el orgullo de dónde vienes. El viaje cambió algo fundamental en la familia Hernández. Cuando regresaron a Houston, Daniela se inscribió en clases de español en la universidad, no porque su padre se lo pidiera, sino porque quería hacerlo. Comenzó a investigar sobre la historia de Michoacán, sobre las tradiciones purépechas, sobre la migración mexicana a Estados Unidos. Escribió su tesis universitaria sobre la identidad de segunda generación de mexicano-americanos, entrevistando a decenas de jóvenes como ella que se sentían atrapados entre 2 mundos. Kevin empezó a pedirle a Claudia que le enseñara a cocinar los platillos que su abuela les había preparado en México. Los domingos hacían pozole juntos mientras Kevin practicaba su español, riéndose de sus propios errores en lugar de avergonzarse. Roberto entendió que no había perdido su cultura. Simplemente se estaba transformando en algo nuevo. Sus hijos no serían mexicanos de la misma manera que él lo era, pero eso no los hacía menos mexicanos. Eran mexicano-americanos, con identidades complejas que abarcaban 2 países, 2 idiomas, 2 formas de ver el mundo. Y eso no era una pérdida, era una ganancia. Eran puentes vivientes entre 2 culturas, capaces de moverse entre ambos mundos con una fluidez que él nunca tendría. Daniela eventualmente se convirtió en maestra bilingüe, trabajando con niños de familias inmigrantes que enfrentaban las mismas luchas que ella había vivido. Les enseñaba que no tenían que elegir entre ser mexicanos o americanos, que podían abrazar ambas identidades con orgullo. Kevin, después de terminar la universidad, comenzó un negocio de comida mexicana auténtica en Houston, usando las recetas de su abuela y contándole a cada cliente la historia de su familia, de su padre que cruzó la frontera con un sueño, de su abuela que hacía las mejores tortillas de Michoacán. Años después, cuando la madre de Roberto falleció a los 90 años, Daniela y Kevin insistieron en viajar a México para el funeral. Durante la ceremonia, ambos hablaron en español frente a toda la familia extendida. No era un español perfecto, tenía acento, tenía errores, pero era genuino.
Daniela dijo, «Mi abuela me enseñó que ser mexicano no es hablar perfecto español. Es llevar el orgullo de tu familia en el corazón y transmitirlo a la siguiente generación, y eso es lo que voy a hacer». Kevin agregó, «Gracias, abuela, por enseñarme que está bien ser los dos, que no tengo que elegir, que puedo ser orgullosamente mexicano y orgullosamente americano al mismo tiempo». Roberto, de pie junto a la tumba de su madre, con sus hijos a su lado y el sol de Michoacán calentándole la cara, finalmente encontró paz. No había perdido su cultura. La había compartido, la había adaptado, la había transmitido de una manera diferente a la que había imaginado, pero la había transmitido al fin y al cabo. Sus hijos hablaban español con acento, mezclaban tradiciones mexicanas con americanas y vivían vidas que él nunca podría haber imaginado cuando cruzó la frontera hace tantos años. Pero llevaban México en sus corazones, en sus valores, en la forma en que trataban a los demás, en el orgullo con el que hablaban de su herencia. La lección más importante que Roberto aprendió fue que la cultura no es estática, no es algo que se pierde o se gana de manera absoluta. Es algo vivo, que respira, que se transforma con cada generación. Sus hijos no eran copias exactas de él, y no tenían que serlo. Eran la siguiente evolución de lo que significaba ser mexicano en un mundo globalizado. Y eso, finalmente, era suficiente. Hoy, Roberto tiene 62 años. Sigue viviendo en Houston, pero viaja a Michoacán cada año con Daniela y Kevin, ahora también con sus nietos. Le enseña a esos niños las mismas canciones que su madre le enseñó, les cuenta las mismas historias, les hace las mismas tortillas. Y cuando sus nietos le responden en inglés, él sonríe en lugar de frustrarse, porque sabe que la cultura mexicana está en ellos, no importa el idioma que hablen. Está en la manera en que abrazan a su familia, en el respeto con el que tratan a los mayores, en el orgullo con el que dicen «soy mexicano-americano» cuando alguien les pregunta de dónde vienen. Roberto aprendió que no había perdido su cultura cuando sus hijos dejaron de hablar español perfectamente. Simplemente había comenzado un nuevo capítulo en la historia de su familia. Un capítulo donde la identidad mexicana se expandía más allá de las fronteras, más allá del idioma, más allá de las definiciones rígidas de lo que significa ser mexicano. Sus hijos eran la prueba viviente de que se puede honrar de dónde vienes mientras construyes algo nuevo donde estás. Y esa, Roberto finalmente entendió, era la verdadera esencia de ser inmigrante. No perder lo que eras, sino transformarlo en algo que tus hijos puedan llevar con orgullo hacia el futuro. La historia de Roberto no es única, pero es poderosa. Miles de familias mexicanas en Estados Unidos enfrentan este mismo conflicto cada día. El miedo de que sus hijos olviden de dónde vienen, la culpa de haber emigrado, la frustración de ver cómo la cultura se transforma en manos de la siguiente generación. Pero lo que Roberto descubrió es que la cultura no se trata de preservar el pasado exactamente como era. Se trata de darles a tus hijos las herramientas para que construyan su propia relación con su herencia, para que se sientan orgullosos de ser puentes entre dos mundos en lugar de sentirse divididos por ellos. Cuando le preguntan si se arrepiente de haber emigrado, Roberto responde sin dudar, «No, porque mis hijos tienen oportunidades que yo nunca tuve. Y aunque el camino no fue como lo imaginé, mis hijos saben de dónde vienen, y eso, al final, es lo que importa». Ha aprendido que el amor por la cultura no se impone, se comparte, no se exige, se inspira, y que la identidad mexicana es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir fronteras, idiomas y generaciones, siempre y cuando se transmita con amor, paciencia y la comprensión de que cada generación tiene derecho a redefinir lo que significa ser mexicano a su manera.
Roberto Hernández ya no se pregunta si perdió su cultura. Ahora sabe que la transformó, la adaptó y la entregó a sus hijos de la única manera que podía, con amor incondicional y la esperanza de que ellos, a su vez, la transmitirán a sus propios hijos cuando llegue el momento. Y en ese proceso continuo de transformación y transmisión es donde la cultura mexicana realmente vive, no en un museo congelado en el tiempo, sino en las manos, corazones y voces de cada nueva generación que decide llevar el orgullo de México hacia adelante, sin importar el idioma que hablen o el país donde vivan.